Hi everybody. Hola a todos, otra vez. Aral Balkan es un diseñador ético que, según su perfil de Twitter, es ex musulmán, ateo y activista. Activista por los derechos de los cibor. Bienvenido, Aral. ¿Nos puedes explicar eso? ¿Qué son los cibors? A ver. Bueno, pues, ¿quieres empezar por ahí ya? Vaya. Bueno, vale, a ver. Vamos a empezar por esto. Déjame que te ponga esto. No, una pregunta, ¿soy yo un cibor o qué? ¿Que si eres un cibor? Sí, sin duda, eres un cibor. ¿Y esa gente que está ahí son cibor? Bueno, pues a ver, cuando se habla de cibor, a lo que me refiero es a cualquier persona que utiliza tecnología moderna, tecnología digital hoy en día. Y eso es porque utilizamos tecnologías para ampliarnos a nosotros mismos. Y eso es de lo que voy a hablar en mi presentación. Es esa tecnología que ha avanzado bastante. Os voy a poner un ejemplo, no sé si os va a venir bien. Así. Bueno, vamos a hacer una presentación no lineal hoy, así que vamos a dar un salto. Bueno, ya llegaremos. Luego lo escucharemos. Pero ahora tengo otra provocación más que hacerte. A ver, esto no es una cosa descriptiva, que quede claro, esto no es prescriptivo, no quiere decir que la gente tendría que ser un cibor. Lo que digo es que al utilizar la tecnología moderna de hoy en día, estáis siendo cibos, porque os estáis ampliando mediante la tecnología, estáis llegando más lejos gracias a ella, y eso lo explicaré después. Y por eso digo que sois cibos. Y eso es muy interesante, porque si entendemos que nos ampliamos mediante la tecnología, podemos empezar a proteger los derechos de la persona, incluyendo esas tecnologías dentro de esos derechos. Y después ya entraré en los detalles. Sí, claro. Y tengo una provocación más, porque nosotros, como seres humanos, no somos simplemente carne, hueso y piel y pensamiento, somos mucho más. Hay gente y hay empresas que están copiando nuestros datos y están preparándose para suplantar nuestras identidades. Y eso es bastante amenazador. A mí me da miedo. Así que a mí me interesa mucho tu presentación. Así que puedes empezar cuando quieras. Bueno, estupendo. Primero voy a presentar todo esto porque precisamente se trata de eso, exactamente. La razón por la que estoy aquí hoy es porque hace 7 años mi hijo trajo un ordenador que era así, que tenía un programa, un manual de programación, y se podía escribir unas pocas líneas de código y hacer estrellas. Si escribes más líneas, puedes crear con esas estrellas, con esos puntos, una nave espacial. Y con más líneas de código puedes hacer que esa nave espacial vuele en un universo que había creado previamente. Y eso es algo realmente mágico, poder hacer eso. Lo que pasa es que cuando tienes 7 años y te puedes crear tu propio universo, te da la sensación de que puedes hacer cualquier cosa, pero hay una cosa que este ordenador no podía hacer. Lo que no podía hacer era ver todo lo que yo estaba haciendo. No lo almacenaba para siempre, no lo compartía con otras empresas en otro lado para que lo pudieran utilizar y psicoanalizarme continuamente para entender mi comportamiento y entender quién soy, para poder explotar mis actividades, para sacarle beneficio y dinero y para lo que ellos quisieran. No se hacía nada de eso, porque un ordenador en aquel entonces no hacía esto. Si tú tenías un programa en un disco blando y te hacía esto, nosotros lo llamábamos malware, lo llamábamos spyware y sabíamos que era algo malo. Ahora, hoy en día le llamamos el modelo empresarial de la siguiente unicornio empresarial, de la siguiente empresa mágica de Silicon Valley. Ese es el modelo de negocios actual predominante. En aquel momento, en aquella época, teníamos una tecnología descentralizada. Nosotros teníamos un ordenador que controlábamos y poseíamos nosotros personalmente. Había una era con ordenadores de mainframe. Y esas eran ordenadores de las universidades, de los gobiernos, eran universidades de otros. Y tú lo único que podías hacer era alquilarlo un tiempo. Los ordenadores personales, los PCs, nos han dado la titularidad y el control personal
Pero eso fue una especie de regreso al futuro. Cuando llegamos a la web, a la World Wide Web, a la red mundial, se parecía que estaba descentralizado, pero no, al revés, estaba centralizado. Los servidores, porque hay clientes, hay exploradores, hay teléfonos, pero todo eso se conecta a un servidor que está en algún lado. Y esos servidores están en Google, Facebook, etcétera, y esos son los nuevos centros, esos son los nuevos frames, los nuevos marcos. Y ahora tenemos el nuevo marco 2.0. Es decir, hemos vuelto al sistema centralizado. Lo que pasa es que ahora su ámbito, su alcance es mucho mayor. Ahora no es algo que afecta a una o dos universidades que están conectadas en red. Ahora afecta absolutamente a todos los que tienen un dispositivo. Y ahí está el problema. A mí lo que me interesa es que cuando trabajo con mi organización sin ánimo de lucro, nos planteamos, ¿qué va a venir después? A mí me parece que esto es un péndulo. Entonces, ¿qué va a venir después? ¿Qué va a pasar después de esta época centralizada en la época de Internet? Porque no vamos a volver a la época previa. Pero ¿qué va a haber después? Si lo pensáis, todos nuestros dispositivos inteligentes, sea una televisión, un smartwatch, un teléfono o un osito de peluche inteligente, todos ellos lo que hacen es recabar datos sobre ti. Y ahí no está el problema en sí. Esto simplemente es un hecho. La pregunta, de verdad, es quién posee y controla esta tecnología y esos datos y ese ojo que tienen puesto en nuestra vida. Si la tenemos nosotros, somos nosotros los que estamos viendo lo que ocurre con nuestras vidas y lo que hacemos, no hay problema, porque vivimos en una democracia. Ahora, el problema tiene que ver con lo que has preguntado, porque los que poseen y controlan esa información y esos datos y esa tecnología son empresas. Y por extensión, eso se pone a disponibilidad de gobiernos. Entonces estamos entrando en un sistema distinto. Estamos en un sistema que está dirigido por las empresas. Y ahí es donde estamos hoy en día, porque toda esta información está controlada por un puñado de corporaciones. Es un sistema que se llamaba el capitalismo de la vigilancia. En la película de Matrix, la gente vive en un mundo virtual y se les está cultivando, sus cuerpos se cultivan en un mundo real y tangible. Nosotros vivimos una especie de Matrix invertida. Vivimos en un espacio tangible, pero se nos está cultivando, entre comillas, desde un espacio virtual. Y los que están haciendo ese cultivo, por ejemplo, Mark Zuckerberg, cuando dice que la privacidad está muerta, está hablando de tu privacidad, no de la suya, ¿eh? Porque cuando Mark se compra una casa, se compra las 4 casas que rodean esa propiedad para protegerse. Cuando utiliza un ordenador, cierra los micrófonos y las cámaras para proteger su privacidad. Y Mark, esta misma persona, tiene a 16 personas que están trabajando en este momento en Facebook para leerte la mente, literalmente leerte la mente. Y tiene a otras personas que están colocando dispositivos en tu casa con cámaras que hacen un reconocimiento facial y que te escuchan todo lo que dices. Entonces, cuando él dice la privacidad está muerta, está hablando de la tuya, tu privacidad está muerta. Y tenemos que ver cuáles son las razones sociales detrás de todo esto. Mark Zuckerberg es un hombre muy especial. Hombre, y digo bien hombre. Él es uno de 5 hombres muy especiales que, según Oxfam, una organización que combate la pobreza en el Reino Unido, 5 personas que tienen la misma riqueza, el mismo dinero que la mitad de la población más pobre del planeta. Tienen el mismo dinero que 3.500 millones de personas en este planeta. Y estos 5 son hombres, no hay ninguna mujer. Si uno de estos fuerais uno de estos 5 hombres especiales, ¿qué haríais? Pues tal vez crearíais unos muros bien gordos a vuestro alrededor y seguramente queráis ver qué es lo que están haciendo todos los demás. Todos esos que están ahí afuera y que no tienen mucho y que probablemente quieren un pedacito de lo que tú sí tienes. Entonces, lo que podemos hacer es vigilar desde el espacio virtual. Y aquí es donde las dos cosas se juntan, el sistema social y el tecnológico. Ese es exactamente el modelo de negocio de estas empresas, de estos 5 hombres. Estamos hablando de Bill Gates, de Microsoft,
Mark Zuckerberg, de Facebook, Larry Ellison, de Oracle, Jeff Bezos, de Amazon, y Michael Bloomberg, de Bloomberg. Estamos hablando de 5 personas que tienen 5 empresas que tienen el mismo modelo de negocios. Y así funciona el capitalismo, porque el modelo de negocios es que tiene dos audiencias. Por un lado están los usuarios, dos públicos, los usuarios y los clientes. Son públicos separados. Y Facebook consigue dinero haciendo un seguimiento y observando lo que hacen todos los usuarios y recaba información sobre ellos, crea perfiles con esta información que después vende a sus clientes o alquila a sus clientes. Es decir, están cultivando un grupo y lo que ordeñan de ese grupo se lo pasan al otro. Entonces, ¿qué es lo que se está cultivando si no somos nosotros su producto? Ese es el modelo de negocio y le podríamos llamar cultivo de personas. Y es lo que se está haciendo en Silicon Valley. Lo hace Google, Snapchat, Facebook. Piensa en la startup que más te guste. Cualquier startup se les llama en Silicon Valley. Todos esos sistemas que utilizamos todos, cuando mejoran sus productos, cuando Facebook hace una mejora, es como los masajes que se les hace a la ternera, a las vacas de carne de Kobe. No es para que la vaca, el Kobe, esté más feliz, sino para que el producto sea mejor. Es decir, cuando mejoran el producto no es para nosotros, es para el resultado que obtiene de nosotros. Nosotros somos la vaca que se ordeña. Y esto no es un error, no es que estén haciendo un error detrás de otro. Esto es algo sistémico. Cuando empezó Facebook en Harvard, en una residencia de Harvard, era una startup. Y las startups necesitan dinero. ¿Y de dónde lo sacan? De los capitalistas de riesgo. Así que Mark se fue a buscar estos capitalistas de riesgo y dijo, tengo una granja de personas y este es un modelo de negocio que conocéis y que puede aumentar muy rápidamente. Entonces, si se me da bien, dentro de unos años vamos a tener a 200, 300 millones de personas usando Facebook. ¿Cuánto dinero me darías hoy por eso que vamos a vender dentro de 5 años? Hay que entender que el capital de riesgo funciona así. Los capitalistas de riesgo no invierten en un negocio sostenible, invierten en el resultado de ese negocio. Entonces los capitalistas de riesgo dijeron, vale, confío en ti, Mark, te voy a dar 5 millones. Si tú tienes éxito voy a ganar muchísimo dinero. Y así es como ocurrió, así es como funciona. Y eso ha producido un mundo en el que una sola empresa, Google, puede hacer un seguimiento de todo lo que has hecho por todo Internet. A medida que vas navegando, sabe todo lo que estás haciendo. Cada vez que utilizas Google Analytics, cada vez que abres un vídeo de Google, cada vez que pones el logo de Google Plus en una página web, Google te puede hacer un seguimiento. Está produciendo un mundo en el que cualquier página que pueda hacer un seguimiento tiene muchísimas maneras de hacerlo. Hay muchas empresas que están ahí haciendo ese seguimiento. Y luego aparecen las falsas noticias. ¿Por qué? Porque ya no tenemos una prensa libre. Tenemos la industria de la propaganda de comportamiento, así se le llama. Axel Springer es uno de los editoriales más grandes de Europa y según su abogado, en una denuncia reciente, dijo que el negocio principal de Springer es vender anuncios. El contenido periodístico es simplemente un vehículo para conseguir gente que te vea los anuncios. Hemos creado un mundo en el que el periodismo es un cebo. Entonces, tampoco nos debería extrañar que haya preguntas noticias. Facebook ha patentado un sistema de cámaras y un sistema de software que puede observarte sin que lo sepas para poder hacer un análisis emocional sobre ti. Y si estás triste, te muestra una cosa, si estás alegre, te cuenta otra. Y Google te puede seguir a la tienda y hacer un seguimiento de lo que haces con tu tarjeta de crédito. Y todo esto se comparte con los gobiernos.
Así que para acabar mi presentación, diré que si queréis una imagen que resuma lo que es el capitalismo de vigilancia, hoy en día es esta. Estos son los líderes de las principales empresas tecnológicas del mundo y entre todos tienen más información sobre más gente del mundo que cualquier otro grupo de la historia de la humanidad y están todos reunidos, sentados a la misma mesa con el presidente recién electo en aquel momento y eso es para que nos caguemos de miedo. Y esa es mi presentación. It's really scaring if I... Sí que da miedo, ¿eh? Si te he entendido bien, creo que sí que me has entendido bien. Viene una nueva esclavitud con unos pocos dueños y nosotros somos los esclavos. Sí, eso es. La esclavitud era el sistema económico que tuvimos cuando se poseían los cuerpos físicamente de las personas. Si tú posees todo lo demás de una persona que lo convierte en sí mismo, aparte de su cuerpo biológico, es el modelo que tenemos ahora mismo, el modelo de Silicon Valley. Ese es el modelo de los que para muchos son héroes, los que idolatran a Mark Zuckerberg. Ellos son los nuevos esclavistas. Eso es la nueva esclavitud, es un proceso que está ocurriendo. ¿Podrías mostrarnos más ejemplos de esto? Claro, sí. A ver, ¿qué tengo aquí? Tengo un par de ejemplos que puedo enseñar. Sí, a ver, vamos a ver cómo se nos hace un seguimiento. ¿Cómo nos siguen? Bueno, pues cuando vas andando por la ciudad, tienes tu teléfono encima y tienes el wifi y el Bluetooth abierto y te van siguiendo. La mejor legislación que tenemos, que es la ley de privacidad digital, dice que si se te está siguiendo te lo tienen que estar diciendo con un simbolito. Y esto ni siquiera se ha aprobado, todavía no es una ley. Entonces, si quieres que no te sigan, lo que tienes que hacer es apagar el teléfono. Y eso no se puede aceptar. Afortunadamente, el Parlamento Europeo tiene un grupo que ha dicho que esto es inaceptable. Ahora bien, en Europa están ocurriendo muchos cambios. Muchos de ellos son muy positivos. La ley de privacidad es muy positiva. Y espero que avance. El reconocimiento facial. Hace poco estaba en Twitter y vi esto. Alguien había tuiteado esta foto. Este es un menú electrónico. En Noruega, en el restaurante Pepe's Pizza. Y si os fijáis, pone hombre, adulto, tiempo de atención y le da 0 de 1,5. Si la persona sonríe, si lleva gafas, todo este menú, toda esta información la recoge. Mientras tú estás mirando al menú, tú miras el menú y el menú te mira a ti. Sabes si eres hombre, mujer, cuánto tiempo estás mirando, qué es lo que estás haciendo. Sorprendente, ¿eh? A mí me encanta la primera fila, ¿eh? Cómo reaccionan, vaya caras. ¿Y sabéis lo que han hecho en Ámsterdam? Pues mira, en Ámsterdam han cogido todas las matrículas, toda la información de las matrículas de los coches que circulan por la ciudad y se lo han dado a Google. Se lo han dado. Es que ni lo han vendido siquiera, se lo han dado, ni siquiera están ganando dinero. ¿Pero por qué? Pues porque Google le ha dicho, si nos das toda esta información, en tiempo real te podemos decir cuándo hay plazas libres de aparcamiento. Y llevaron a gente de Ámsterdam a Malmö, a Suecia, para que vieran lo que es una ciudad inteligente y ahí la gente está diciendo, ¿sabes lo que están haciendo en Ámsterdam? Están haciendo esto. Y al final, la ciudad de Ámsterdam, el ayuntamiento dice, sí, hemos hecho esto con Google y es la leche, es estupendo y nos encanta. Y yo dije, esto es una mierda. Y a los holandeses les encanta, sin embargo. Pero, en serio, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué va todo esto? Estamos privatizando de facto a nuestros ciudadanos. Porque ni siquiera les percibimos como ciudadanos, sino como consumidores de un mercado. Y tenemos que trascender eso, tenemos que ir más allá. La encriptación homomórfica es una forma de hacer esto. Yo vivo en Malmö, por ejemplo, y en Malmö tenemos las bicis de alquiler. ¿Tenéis de esas bicis aquí? Bueno, pues nosotros tenemos eso allí también, está por todos lados. Y tú pagas una cantidad
pequeña cada año y puedes coger cualquiera de esas bicis. Y dije, ¡hala, cómo mola esto! Pues si esto es guay, a mí me gusta vivir en una ciudad así, coges una bici, te puedes ir de aquí para allá, hasta que te lees los términos y condiciones. Yo dije, bueno, lo está haciendo el Ayuntamiento de Malmo, ¿no? Pues no, porque si tú te apuntas, quiere decir que estás contrayendo un contrato vinculante con Clear Channel. ¿Sabes lo que es Clear Channel? Clear Channel es una empresa de publicidad, pero las bicis no son de ellos. Entonces, ¿de dónde sacan el dinero? ¿Cuál es su modelo de negocio? Pues te van siguiendo, saben dónde vas y están recabando toda esa información y haciéndote un perfil. Y añaden toda esa información que tienes sobre ti. Todo eso lo saben. Y si crees que esto es malo, pues mira lo que pasa en Italia. Porque en Italia han vendido todos el historial médico de 61 millones de ciudadanos. Se lo han vendido a IBM. Llega IBM y dice, bueno, que queremos hacer el bien, queremos ayudaros con vuestros temas médicos, queremos invertir 50 millones de dólares en Italia. Y Italia dijo, pues toma, para ti, todo el historial médico de todos los que tenemos, todo lo que habías deseado lo tienes aquí. Y IBM tiene a Watson, lo conocéis, su inteligencia artificial se llama Watson. Meteos en internet y buscar Watson de IBM. Y mirad por qué se llama Watson. Mirad lo que había en 1930-1940. Y mirad dónde consiguió ese Watson una medalla de los nazis. Os lo voy a espolear, ya os he arruinado el final. Esto es Watson 2.0, que tiene toda la información médica y viene inspirado por lo que tenían los nazis. Pues sí que Gran Hermano está hambriento por nuestros datos. Porque es tan importante los datos. Bueno, piénsalo, después llegamos ahí, porque, a ver, estamos hablando de ciudades inteligentes, porque esto está entrando en nuestras ciudades. Preguntaos, ¿quién se está haciendo más inteligente? ¿Quién sabe más sobre quién? ¿Nosotros nos estamos haciendo más inteligentes y sabiendo más sobre nosotros mismos? Sería estupendo, porque las ciudades se convierten en hogares. Pero si son las corporaciones las que saben más de nosotros y los gobiernos los que saben más de nosotros, estamos empezando a construir prisiones en vez de ciudades. Una prisión muy específica. En una prisión como esta, tendría este aspecto. Sería una prisión con una torre central en la que si hay guardas pueden ver a todos los prisioneros, pero los prisioneros ni siquiera pueden ver si hay guardias. Entonces siempre se te está vigilando. Y eso petrifica a la sociedad, porque si crees que te están observando vas a cambiar tu forma de actuar. Y eso no es como funciona una democracia. Los que estén trabajando con los proyectos de ciudad inteligente tienen que pensar en una cosa para solucionar una cosa, que no es algo muy filosófico. Es una regla de guardería. No cojas caramelos desde desconocidos. En serio, que quede clarito. Nunca cojas caramelos de Silicon Valley. Ya está, y con eso lo solucionamos todo. Esto no habíamos estado planeando esta noche, ¿eh? ¿No se nota? Bueno, pues esto es un poquito como lo que decían Orwell y Huxley hace 60 años. Ellos ya nos habían alertado de esta distopía y ha llegado, está aquí. Eso es, no es que estemos andando como sonámbulos hacia algo que no sabíamos, ¿no? Estamos yendo hacia un sitio que sabemos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos emprender un camino mejor? Hemos hablado de Orwell y de Huxley, que vivían en una época muy distinta. A Orwell le preocupaba mucho el comunismo y los efectos que una sociedad comunista podría crear en lo que él consideraba... Bueno, los aspectos autocráticos le interesaban mucho. Y la visión de Huxley se parece más a lo que tenemos hoy. No es un gran hermano, sino que tenemos muchos hermanos que nos están observando. Y como le sacamos mucho provecho, nos da muchas cosas, somos consumidores, nos percibimos como consumidores y estamos contentos con ese sistema, lo aceptamos. Pero ¿qué son los datos? ¿Qué son los datos? Esta palabra es como si fuera el petróleo. Sí, parece que es petróleo, que sí, y eso da asco. Si lo piensas, da asco. Porque, mira,
Si hablamos de datos, estamos hablando de datos sobre piedras o datos sobre personas, porque es muy distinto. Utilizamos la palabra datos como una palabra genérica y se están haciendo políticas basadas en esto. Pero hay cosas que yo le puedo hacer a una persona que no le puedo hacer a una piedra. Yo no le puedo quitar la libertad a una piedra. Yo no puedo dañar física o emocionalmente a una piedra. No le puedo quitar su vida. No puedo hacer esas cosas a una piedra, pero sí a una persona. Entonces, si hablamos de forma general y creamos política y legislación genérica sobre datos, uno de estos va a salir perdiendo y no va a ser la piedra, vamos a ser nosotros. Entonces tenemos que entender bien cuál es la diferencia. Si estamos hablando de gente, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Qué implica esto? Te voy a poner el ejemplo de una estatua. Una estatua pequeñita, una estatuilla. Tenemos una estatuilla pequeñita y tengo mucha información sobre esa estatua. Puedo coger una impresora 3D y puedo crear una réplica de esa estatua. Ahora, pensad una cosa, ¿qué puedo hacer si tengo suficientes datos sobre ti? Y te voy a dar una pista. No quiero imprimirte con una impresora 3D. No te quiero imprimir, pero quiero simularte. Sí que quiero crear una copia digital de ti y voy a ser yo el dueño de esa copia. Y es peligroso. Da igual si esa copia es de alta fidelidad o no, de alta definición o no, si te parece físicamente mucho o no. Porque si se parece mucho a lo que eres, si es muy distinta, yo puedo pensar que eres un terrorista. Si es muy parecido a ti, se convierte en un representante válido para explotar tu comportamiento. Entonces, ninguna de esas nos interesa ni es positiva para nosotros como individuos. Y esos son los datos. Tal vez haya llegado la hora de profundizar en el concepto de cyborg. A ver, que te explico lo que es un cyborg. El concepto de cyborg realmente se reduce a la persona. Ser una persona en esta era, en esta época. Bueno, pues este eres tú y esos son tus fronteras biológicas. Y con los años y con mucho trabajo hemos creado un sistema legislativo de leyes y justicia que sabe cómo proteger la integridad del ser. Y lo llamamos los derechos humanos. Y eso ha estado ahí. En una época se hacían las cosas bien. Pero ¿qué ha pasado en la época actual? Pues esto tiene que ver con la naturaleza de nuestra relación con la tecnología. Si yo tengo una idea, se me ocurre algo y quiero poner esa ocurrencia, esa idea en mi teléfono en lugar de y me la saco de la cabeza, tengo una conversación y me pongo a hablar con el teléfono, como hago con Siri. Le digo al teléfono, oye, teléfono, escríbeme esto. Y el teléfono me dice, pues sí, te lo escribo. Si esa es la relación, vigilar es lo mismo que siempre ha sido. Vigilar es pues lo de siempre, lo que era antes. Pero si las cosas no son así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo pienso algo, no quiero mantenerlo solamente en mi cabeza y quiero ponerlo en mi teléfono? Lo que hago es que amplío mi mente y por lo tanto me estoy ampliando a mí mismo utilizando ese teléfono. Si consideramos que nuestra relación con la tecnología es esta, entonces es lógico que ampliemos la frontera de la persona para que incluya también la tecnología que utilizamos. Y en ese caso, la vigilancia sería una cosa completamente distinta. La vigilancia sería un abuso de la persona y tenemos ya un sistema legislativo y de justicia que sabe cómo ocuparse de ese tipo de injusticias hacia la persona. Entonces, no nos hace falta más datos digitales, más derechos digitales ni derechos de los datos. Porque los datos no tienen derechos, los derechos los tienen las personas y lo que tenemos que hacer es aplicar los derechos de las personas para que cubren también eso. Y tenemos que entender que somos cyborgs, es decir, que la relación que tenemos con la tecnología es la misma que tienen los cyborgs con sus órganos. No hace falta que nos implanten nada, ya lo tenemos ahí. Y si no entendemos esto, no vamos a poder utilizar los derechos humanos que ya tenemos.
y estaríamos perdiendo la personalidad y la integridad propia que tenemos. Así que tendríamos que coger la Declaración Universal de Derechos Humanos, hackearla y ampliarla para que sea la Declaración Universal de Derechos Cyborg. De hecho, hemos empezado un proyecto así. Y nos encantaría saber qué pensáis. Lo tenéis en internet y me encantaría saber qué os parece. Es un cambio constitucional fundamental que tendríamos que hacer para afrontar esto. Bueno, si es el caso realmente de que yo soy un cyborg, me has convertido, debería haber algún margen para la ética, ¿no? Para un diseñador ético. ¿Cuál es la función de un diseñador ético en este mundo? Bueno, recordad que cuando yo digo que sois unos cyborgs, no estoy siendo prescriptivo, es decir, no estoy diciendo que tienes que ser un cyborg y utilizar la nueva tecnología. Más bien lo contrario, tenemos que proteger el derecho de no utilizar la tecnología. Porque lo estamos viendo mucho. Hay muchas empresas que hacen pulseras de seguimiento a sus trabajadores y si no hacen ciertas cosas no les dan no les cubre el seguro médico porque no se mueven bastante, etcétera. A ver, ¿tecnología ética? Pues me alegra que me hagas esa pregunta. A ver, cuéntanos. A esto se le llama preparación. La tecnología ética es una tecnología que está éticamente diseñada. Y tenemos un manifiesto para esto. Al final todo se reduce al respeto. El respeto de tres cosas. Respeto de los derechos humanos, que es fundamental, respeto del esfuerzo humano y tercero, respeto de la experiencia humana. Si combinamos todo esto, tenemos un diseño ético. ¿Qué quiere decir todo esto? Respeto de los derechos humanos. Si creo una tecnología que respeta los derechos humanos, esa tecnología estará descentralizada. La gente va a poseer la tecnología, el hardware, los algoritmos y el software. Lo van a tener ellos, va a ser su propiedad. El sistema no va a intentar aprender de ti, el sistema no va a saber nada. Todo va a ser gratis y abierto. Esto es parte de los que en inglés se llama común, los territorios comunes, que es la propiedad común. Es algo que todo el mundo puede utilizar. Y nadie puede llegar y acapararlo todo y decir que va a ganar un montón de dinero. No, esto es gratuito y abierto. Interoperativo, lo podemos... No estamos hablando de que sea el gobierno quien ofrezca el servicio en vez de las empresas. Debería hacerse de una forma múltiple y que se haga más intercambio. Si nos quedamos ahí, no ganamos la guerra. Porque nadie va a utilizar lo que estamos haciendo. Hemos tenido estructuras gratis y abiertas durante 30 años. ¿Quién está utilizando un sistema operativo abierto en el ordenador? Tú, nada más. Y seguro que te gusta un montón, pero los demás no. ¿Quién instala un sistema operativo? Pues nadie. Tú te compras un teléfono y ya lo tiene. Y ahí es donde viene el esfuerzo. Si respetamos el esfuerzo, las cosas son prácticas. Si respetamos la experiencia humana, tendremos en cuenta la dimensión de la belleza y lo que nos inspira. Es nuestra responsabilidad como creadores respetar a todos los demás. Si decimos que nos preocupan los derechos, pero que es muy difícil acceder, la cosa cambia. Si tenemos actividad, si tenemos accesibilidad, la cosa cambia. Entonces combinamos todo esto y tenemos un diseño ético. Aquí viene el problema con lo mainstream, con Silicon Valley, con lo generalizado. Y es que no respetan los derechos humanos en su modelo de negocio, pero sí que les preocupa mucho el esfuerzo y la experiencia humanos. ¿Qué significa eso? Si tenemos el núcleo podrido, si el corazón de la manzana está podrido y luego por fuera tenemos una piel maravillosa y un sabor estupendo y tiene un aspecto precioso y eso es lo que nos importa, ¿qué es lo que hemos creado? Una manzana envenenada, como las de los cuentos. Esto ni siquiera es un diseño. Silicon Valley no hace diseño, hace decoración. La decoración
es coger algo que te presentan bonito, pero que tiene un corazón podrido. Si yo cojo el modelo de negocios de Google y lo expongo y digo, lo que hacen es que te explotan y cogen toda tu información y llega a Google y te dice, mira, esto es lo que te estoy dando. Va a decir, ¿pero qué es eso? Si huele fatal y tiene un sabor asqueroso y eso, lo que tienes que hacer es decorarlo. No es diseño, es decoración. Es algo que nadie se tragaría y enmascaramos su sabor y enmascaramos su imagen y su olor. El diseño ético, tenemos el manifiesto en internet, lo podéis leer, ahí lo tenéis en esa página. Eso es lo que hacemos en diseño ético. Pues ha quedado claro que se nos está haciendo un abuso. ¿Hay alguna manera de protegerse frente a estos abusos? Pues hay ejemplos de tecnología ética. Me parece que lo hemos planeado, ¿eh? Sí, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, mira, en lo mainstream puedes distinguir entre una empresa que te vende productos, como por ejemplo Apple, cuando te vende un teléfono, está contenta y así gana los beneficios. Y otras empresas te venden a ti. Los teléfonos de Google cuestan menos, seguramente, porque no ganan dinero cuando tú compras el teléfono, sino cuando lo empiezas a usar y meter información. Entonces, hay que distinguir las empresas que venden productos y las empresas que venden personas. Y podemos buscar alternativas que sean completamente libres y abiertas. Hay empresas como, por ejemplo, Purism, que tenemos ahí, que nos facilitan todo eso y que dan más poder. Podemos utilizar sistemas existentes como Twitter, que cultiva personas, o Mastodon. Mastodon salió hace unos meses y lo que hace es que te permite tener tu propio Twitter. No una cuenta de Twitter, sino todo Twitter es tuyo. Y lo puedes utilizar para ti mismo, o lo puedes tener para una comunidad, un vecindario, o un club del barrio, o un grupo de voluntarios. Y ahí creas tus propias reglas, decides qué se puede decir y qué no se puede decir. Si infringes la ley, la policía siempre puede venir. Pero tú eres quien controla todo esto. Twitter, la empresa Twitter, no te deja controlar nada. Y los Mastodon se pueden intercomunicar entre ellos. A lo mejor tenemos a 100 personas aquí, y 100 personas aquí, 100 personas allí. Si yo sigo uno de esos 100, todas esas 100 personas ven la comunicación. Es decir, hay una relación orgánica, no es una cosa vertical que asciende como un cáncer. Al fin y al cabo es como un cáncer. Son todos los recursos que van para arriba. El cáncer es lo más parecido a esta estructura. Estamos creciendo con Mastodon de una forma horizontal. Tox, por ejemplo, Tox es un sistema de chat descentralizado. Signal está descentralizado, pero es libre y abierto. Laura y yo estamos trabajando en un prototipo gracias a crowdfunding que permite hacer comunicaciones privadas, pero por ahora es solamente un prototipo. Y lo que quiero decir es que estas cosas ya existen. ¿Sería realista pensar en un mundo centralizado de otra manera? Sí, claro. A ver, ¿hay alguna alternativa al mundo centralizado? Pues si queremos esta alternativa, tenemos que proteger la encriptación de cabo a rabo, es decir, completa. Merkel, Macron, toda esta gente dicen que la encriptación de extremo a extremo es horrible, porque lo que tenemos que hacer es escuchar a todo el mundo cuando se comuniquen entre sí, porque si no los que ganan son los terroristas. Pues eso no es cierto, porque si estás buscando una aguja en un pajar, lo que no necesitas es que te metan más paja, porque va a ser todavía más difícil. Para buscar a los terroristas hace falta policía local, policía de proximidad. Eso sí funciona. No hacer que todo el mundo... No quitarle la seguridad a todo el mundo para que el gobierno pueda controlar lo que dicen todos.
Luego, la neutralidad de la red, eso también es importante. En Internet, uno de los principios principales es que toda la información tiene el mismo valor. Si lo comparamos con una autopista, todo se mueve a la misma velocidad. Ahora se está pensando en crear carriles rápidos y carriles lentos. Y es una manera de hacerlo que parece que es para el bien social. Es, por ejemplo, Wikipedia cero. Wikipedia sería Wikipedia gratis con tu teléfono incluida. Pero ¿qué pasa con los otros sitios web? Ellos no tienen esa ventaja. Esto sería simplemente el primer paso. O Facebook, por ejemplo, aparece gratis en todos los aparatos. ¿Y qué pasa con eso? Que Facebook le da muchísimas ventajas frente a otros. Y la otra cosa es la corrupción institucional. Google es el principal lobista de la Comisión Europea. Se gasta cientos de millones al año en ello. Y consiguen modelar las políticas. Los lobbyings y las puertas giratorias son un gran problema. Yo tendría que estar protegiendo tus derechos, debería estar regulando Google, y lo que voy a hacer dentro de 2 o 3 años es trabajar precisamente por Google. Trabajo para Google y eso es un problema, eso es corrupción. Tenemos asociación público-privada que dicen el sector público tendría que colaborar con el privado, pero es que eso no es lo que hay que hacer. La gente que tiene que proteger los derechos de los ciudadanos pueden contratar empresas privadas. Pero el único poder que tienen sobre las empresas privadas es la legitimidad que le dan los procesos democráticos. Así que si cedes esa legitimidad democrática y ese poder y haces una colaboración, una asociación con Google, al final ellos son los que se van a beneficiar y eso es lo que estamos viendo ya. Intenta contratar Google. Intenta contratar a Google. Tú les dices, no te vamos a dar ningún dato, simplemente te vamos a contratar. Vas a trabajar para nosotros, no a cambio de información. Pues a Google no le va a interesar y no lo va a hacer. Todo eso es corrupción institucional y es lo que tenemos que combatir. Necesitamos políticas tecnológicas progresivas para poder luchar contra la corrupción institucional, las asociaciones público-privadas, las violaciones de derechos humanos. Tenemos que dejar de hablar de consumidores, del mercado, de usuarios. Solamente hay 2 sectores que hablan de usuarios. Una es la de los camellos y los otros son Silicon Valley. Los que hablan de usuarios son los únicos que hablan de usuarios. Tenemos que dejar de hablar de ello. Tenemos que hablar de ciudadanos, de seres humanos, de derechos humanos, de soberanía individual, de comentarios saludables, de un mundo descentralizado, de interoperativo. Esto es Diem 25, que es un proyecto político paneuropeo. Y esto es algo que vamos a estar viendo en el instituto para intentar crear un Internet para las personas o de las personas. No sé si tenemos tiempo para seguir hablando de esto. ¿Tenemos 10 minutos? A ver. ¿Queréis que os enseñe o que os diga lo que pienso? ¿Cómo sería un Internet alternativo? ¿Cómo yo creo que sería el Internet de la gente? Mira, pues esto es en lo que estamos trabajando. Imagínate un Internet en el que todas las personas tienen el mismo sitio y tiene su propio sitio. Y ese sitio puede ser público o privado, pero privado de verdad y solamente pueden acceder ellos a la información. Y esa información privada se sincroniza con todos sus objetos inteligentes. ¿Os acordáis de los objetos inteligentes que estaban interconectados y conectados a Google y Facebook? Y si esas cosas estuvieran conectadas con tu sitio y tú fueras el único que los conoce y los controla, ¿qué pasaría? ¿Y qué pasaría si se te ofrecieran servicios y no se ve lo que se está haciendo? ¿Y qué pasa si todo esto fuera esencial para la democracia? Si esto fuera esencial para ser un ciudadano. Si eso se apoyara desde los propios impuestos. Siempre estamos hablando del crowdfunding, ¿no? Pues podemos hacer un crowdfunding para cosas que interesan a la sociedad en general. Y a eso se le llama impuestos. Y no sé por qué hay gente que les parece que eso es algo horrible. Pero eso es lo que son los impuestos.
Y todo el mundo puede ampliar el sistema, pero para eso tiene que compartir con los bienes comunes. Y mediante eso podemos crear una economía más saludable y más ética, con un núcleo más ético, que no es lo que tenemos ahora, que es una economía enorme para 5 personas. Pero, ¿por dónde empezamos? Tenemos que coger la interred y pasar a la indired. Para eso, todos y cada uno tienen que tener su propio dominio. Hoy en día no es así, tienes que buscar un dominio. ¿Quién tiene su propio dominio? ¿Quién se lo ha comprado? Sí, mira, las tres personas de antes, otra vez. Y necesitas un servidor, necesitas instalaciones. ¿Quién sabe hacer esto? Ni los 3 de antes, ahora menos todavía. Y no va a funcionar porque estamos compitiendo con este formulario de 30 segundos que tiene Facebook. Si no podemos crear una alternativa centralizada, nunca vamos a poder llegar allí. Y mira esto. Mira esto que dice Facebook, eso es una mentira. Esto es publicidad engañosa porque Facebook no conecta unos a otros. Facebook conecta a todo el mundo con Facebook. Así que es publicidad engañosa. Hay alternativas. Tenemos OpenNIC, que es un sistema de dominios abierto que está fuera del sistema capitalista. Y ahí puedes meter tu nombre gratis y nadie más lo puede obtener. En Gante estuve el jueves y me di cuenta de que ellos tienen su propio dominio, .gent, .gante en realidad. Y yo les dije, mira, os propongo una cosa, queréis construir la ciudad de las personas, y eso es muy progresista, y quieres crear el tu.gent. Bueno, pues vamos a empezar con eso. ¿Qué pasa si todo el mundo de Gante tiene su propio dominio .gent? Y están todos vinculados a un mismo espacio de Internet. Pues esto sería estupendo, porque si lo que hacemos es que estamos recuperando el espacio público. El espacio público online es la interconexión entre unos y otros. No es un sitio físico, es la interconexión entre unos y otros. Y recuperamos el espacio público. Y eso se puede utilizar para conectar a las personas peer-to-peer, de igual a igual, para que Ellen se comunique con Ralph de una forma segura. Y eso podemos llevarlo más lejos. Como tienen su propio espacio, pueden decidir cómo se comunican con la ciudad. Si creamos esto, podemos coger la cuestión de quién tiene y controla tus datos y podemos contestar diciendo nosotros somos los dueños y controlamos nuestros datos. Y esto es compatible con una ciudad que sea un hogar. Y esto es compatible con la democracia y su avance. Esta historia tiene un final feliz, porque esto ocurrió el jueves pasado y allí estaba el alcalde y el concejal de estrategia. Y yo hablé con el concejal del Ayuntamiento de Gante, que se ocupaba de esto, y le dije, bueno, ¿y qué piensas? Y me dijo, pues vamos allá, vamos a hacerlo. Bueno, pues hay esperanza en ese diagnóstico, pero he visto muchas caras de miedo entre el público. No sé si alguno de ellos quiere o necesita hacer alguna pregunta. Tenemos 3 minutitos nada más, pero podéis hacer preguntas si las tenéis, 1 o 2. ¿Qué pasa si no quieres tener ese tipo de red? Porque yo, por ejemplo, vivo en 2 ciudades, ya no me valdría el ejemplo de una red solo para una ciudad, lo de Gante. Bueno, esto no se va a forzar, no se va a obligar, cada uno va a tener la posibilidad de tenerlo o no, una red social dentro de propia ciudad o no, pero no va a ser obligatorio. Pero si se pudiera hacer, bueno, pues nosotros tenemos un plazo de 1 año antes de que cambie el alcalde. Y va a ser un gran reto porque tenemos que sacar este dominio, el .gent del sistema capitalista, tenemos que pasarlo a un sistema abierto. Va a suponer bastantes dificultades, pero si lo podemos hacer, lo que representaría es una pequeñísima chispa de esperanza
que sí que va un poco a sacar lo mejor, a incitar la imaginación de las personas. No se trata solamente de criticar y decir esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto también, sino de buscar alternativas que sí que sean buenas. Y esto es una manera por la que empezar. Y no se puede dejar de lado, no se puede omitir, no se puede ignorar. Hay que empezar para ver qué se puede hacer y cómo hacerlo. Pero independientemente de lo que hagamos, el mayor reto de nuestra época es cómo hacer que cada uno, cada persona recupere su propio espacio en Internet, que sea cómodo, que sea suyo, que sea adecuado y que esté fuera de Facebook. Tenemos mucho camino que recorrer en la tecnología para resolver los problemas de la tecnología que tenemos y que ha creado la tecnología. Existen elementos legislativos, jurídicos, sociales que resolver, pero desde el punto de vista tecnológico hay que hacer muchísimo. No estamos hablando ahora de proyectos de mucha envergadura o ambiciosísimos, sino de pequeñas chispas de esperanza y pequeños cambios. Go on. Hi, thanks for the keynote. Muchas gracias. ¿Qué piensas de blockchain como tecnología democrática o método democrático? Pues muy buena pregunta. Pues mira, que le den a blockchain. Y te digo por qué. Blockchain es de lo que hablamos cuando hablamos de alternativas, pero pregúntate por qué siempre se menciona blockchain. Cuando hablamos de descentralización, de lo único que hablamos en los congresos es de blockchain, pero blockchain es un sueño húmedo libertario. Es una base de datos que descentraliza un aspecto solo, que es la confianza en la toma de decisiones. Es como un asiento contable en el cual decimos, bueno, pues mira, esto se puede hacer así y esto no. Y es el 50%. Pero es lo único que descentraliza. Está bien si, por ejemplo, quieres tener un contrato en el cual sabes que las partes no confían y entonces se puede utilizar para transacciones financieras y por eso tenemos las criptodivisas. Pero si vemos los proyectos web de blockchain y quién los financia, todos están financiados con capital de riesgo y hemos dicho que los capitalistas de riesgo no son nuestros amigos. Todos tienen ofertas de divisas iniciales, pero para crear una criptodivisa que absolutamente está totalmente devaluada, para eso ellos consiguen mucho dinero. A base de ellos consiguen mucho dinero. Así que en realidad no es nada descentralizado. Está todo en un único archivo que se puede copiar en muchos sitios. Y de hecho, esa es la base, pero en realidad está todo en un sitio. Si utilizamos blockchain para poner mensajes cifrados en ese tablero, en ese tablón de datos, aunque el cifrado sea el mejor, el más avanzado, lo que conseguimos es que se descarga todo el blockchain y tienen todos los miles de millones de mensajes que se está intercambiando la gente. Incluso aunque lo cifremos con lo más avanzado que existe ahora, en cierto momento quien quiera acceder a esos datos los va a tener, los va a descargar y los va a obtener. Y de esa manera se podría espiar a esos 1.000 millones de personas porque está todo en ese archivo. Si está realmente esparcido entre 1.000 millones de sitios y cada persona tiene sus datos, una entidad que quisiera supervisar o vigilar a esas personas tendría que empezar por recabar información de 1.000 millones de ubicaciones diferentes. No se encontraría todo guardadito y perfectamente colocadito en un archivo. Entonces, no creo realmente que tengáis que dedicar ni un minuto más a blockchain. Hay otras muchas cosas que sí que funcionan y no blockchain. Pues lo siento mucho por
impediros que vayáis ya a comer, que seguro que tenéis hambre. Yo, por mi parte, te doy las gracias por abrirnos los ojos y animarnos a que dejemos de ser esclavos digitales.